Así es, amigos, como ya vieron en el título de este video, lo peor del mundo de los cómics, que ya es un cáncer también dentro del mundo del cine, ahora hace el salto también al mundo de la literatura. Me refiero nada más y nada menos que al cáncer de los reinicios, los reboots y los remakes. Así que nos toca hablar de este tema. Arranquémonos con este video. Espadianos y espadianas de la literatura, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y si el video les gusta o les es de ayuda, ojalá puedan considerar suscribirse y no olviden dejar sus comentarios. Ok, vamos a empezar este video explicando qué es un reboot y por qué yo considero que es algo tan malo. Un reboot o un remake o un reinicio no es más que agarrar una historia que ya existe, ya sea un libro, un cómic o una película, y volver a reiniciarlo, como hacer un reseteo y volver a comenzar desde cero. Esto para mí es una completa falta de originalidad y una completa falta de creatividad, tanto de escritores como de guionistas de cine o de cómics, para crear nuevos personajes y nuevas historias. Es como una forma de exprimir hasta el hastío a personajes que ya no dan más de sí, que ya dieron todo lo que podían dar, ya se contaron todas las historias que se podían contar, o sagas de las que ya no se puede hablar más. Entonces muchas veces hay reboots o reinicios que sí son creativos y que sí le dan un nuevo enfoque a una historia, pero la mayoría de las veces esto no es más que una forma que tienen para agarrar un producto que ya probó que era exitoso y seguirle sacando jugo, seguirlo exprimiendo. Pero no teman, porque hay una luz al final del túnel. Todavía hay una esperanza de seguir viendo historias innovadoras, creativas y originales. Pero de eso hablaremos llegando al final del video. Ahora vamos a empezar a dar unos ejemplos de estos reboots en el mundo de la literatura. Enfoqué a los ejemplos a los casos que salieron este año o que salieron muy recientemente y que podrían empezar a marcar una nueva y horrible tendencia, un nuevo oscuro camino a seguir por las editoriales. Tenemos el nuevo libro de Crepúsculo, no me acuerdo cómo se llame, pero salió en agosto de este año. Por lo que pude leer sobre la información de este libro, es que ni siquiera cuenta una historia nueva. Es tan poco imaginativo y un pretexto vil de sacarle dinero a los fans que ni siquiera la autora tuvo que crear una historia nueva. Se limitó a contar la misma historia que ya contó en sus 3 libros pasados, pero ahora, en vez de que sea desde la perspectiva de la Mary Sue Bella, que era la protagonista de los libros anteriores, ahora va a ser la historia contada desde la perspectiva del vampiro que no bebe sangre humana y cuya más grande maldición es brillar con la luz del sol. Algo que creo que a todo mundo le hizo poner esta cara mientras veía las películas. Por cierto, si quieren saber qué es una Mary Sue y por qué a la protagonista Bella me refiero a ella como una Mary Sue, en el video que dejo aquí en la descripción, ahí hablo un poco de qué es este tipo de personajes llamadas Mary Sue. Después, el siguiente caso es el nuevo libro de Juegos del Hambre. Aquí tampoco me acuerdo cuál es el nombre del libro porque realmente me interesa poco, pero en este caso por lo menos hay que darle un poco de crédito a la autora, ya que no se limitó a simplemente cambiar la perspectiva o sacar un libro con escenas o material extra. Este libro no es tanto un reboot ni un remake, sino que entra más bien en el terreno de las precuelas, algo que es un poco más válido y legítimo de hacer. ¿Qué es una precuela? Una precuela es una historia que está ambientada antes, pueden ser años, meses o siglos antes de la historia principal y que nos explica cosas fundamentales de la trama de los libros que ya conocemos o de la saga principal. Eso sería una precuela. Así que por ese lado este libro se salva un poco. Pero lo que a mí se me hace como malo de este libro es que muestra que Los Juegos del Hambre fue un verdadero golpe de suerte editorial y que la autora, en vez de intentar seguir su carrera explorando nuevas historias, nuevos caminos, simplemente no logró como hacer nada destacable, así que se limitó a volver al universo de Juegos del Hambre, que ya había probado ser un universo exitoso. Gracias a la fama que obtuvo debido a las películas que están muy bien realizadas. Eso sí es innegable, que todas contaron con excelentes actores, excelentes directores que lograron hacer de un libro bastante plano y bastante cliché, lograron llevarlo a la pantalla de una forma bastante bien hecha.
Entonces creo que más que ser una precuela diseñada para explicar cosas importantes de la trama que hubieran quedado inconclusas o que hubieran quedado como misterios sin resolver, más bien parece que fue un pretexto para seguir explotando más la franquicia y sobre todo explotar más los bolsillos de los fans, y ya veo venir 2 o 3 películas basadas en esta precuela. Pero, aquí hay un pero, voy a darle el beneficio de la duda a este libro y a la autora, porque siendo una precuela siempre cabe la posibilidad de que sí sea necesaria y que sí explique cosas importantes, que profundicen más en el universo y que nos expliquen algunas cosas de cómo se llegó a este punto en los libros originales de Juegos del Hambre. Entonces, si tú ya leíste este libro, por favor déjanos en los comentarios qué te pareció y haznos saber si es una precuela que está justificada y que sí tiene razón de ser, o si solo la hicieron para sacarle más dinero a la franquicia y más dinero a los fans. Y por último, tenemos el nuevo libro de Harry Potter. Así es, libro con comillas, el cual ni siquiera es un libro, como les digo, y ni siquiera está escrito por la autora original. Este libro no es de este año, ya tiene, creo que salió en el 2019, y les explico rápido. Cuando vi este libro en un Walmart y lo abrí, me horroricé al contemplar cómo de hecho era un libro que personificaba la flojera de una manera terrible. Así es, amigos, terrible. Para empezar, no era otra cosa sino el guión para una obra de teatro. Y como ya dije, un guión que ni siquiera fue escrito por la propia J.K. Rowling, sino por el que hizo el guión para la obra de teatro. Entonces ella simplemente se limitó a dar su visto bueno, poner su nombre en la portada y sentarse a recibir los millones de dólares que este libro va a generar o está generando. Y lo peor de todo es que recibirá millones de dólares de un producto que está a medias. Ni siquiera se tomaron la molestia de convertirlo en novela antes de sacarlo al mercado mundial. No, gastas un montón de dinero porque además es un libro caro. Y después de que ya gastaste, te tienes que aventar todo en formato del guión que hicieron para la obra de teatro. Ni siquiera se tomaron la molestia de darte un producto terminado, una novela terminada. Bueno, en fin, podemos ver como la tendencia que está por venirse en los próximos años dentro del mundo editorial tradicional. Hay que hacer mucho hincapié en eso, que es una tendencia que probablemente sigan los medios tradicionales de edición. La tendencia de publicar libros que no innovan en absolutamente nada, que son creados solamente para exprimir al máximo un producto que probó ser rentable una vez, pero son productos realmente innecesarios, faltos de creatividad, y al menos para mí estas 3 historias que mencioné son realmente imprescindibles y no creo que nadie necesitara de ellas. Pero como les prometí, hay una luz al final del túnel. Y esa luz, esa esperanza son los autores independientes de los cuales yo me enorgullezco de formar parte. Son autores somos autores que no le debemos nada a nadie. Por lo tanto podemos escribir historias innovadoras y arriesgadas. Historias que no deban de agradar a grandes públicos ni a públicos mainstream. Ni tampoco agradar a las editoriales. En resumen, podemos escribir historias originales y que nos encanten a nosotros. Y saben, de hecho, ¿qué es lo irónico de esto? Que cuando escribes este tipo de historias y llegas directo a tu público objetivo y no te preocupas por el público mainstream o por ser popular, y tampoco tienes que pasar por este tipo de intermediarios como las editoriales, llega el punto en que estas historias conectan con el público y terminan volviéndose sumamente populares, y al final las mismas editoriales que hubieran rechazado estos libros o no hubieran tenido el tiempo o la oportunidad de ver estas novelas, terminan volteando a ver a estos escritores que lograron el éxito por sí mismos y terminan fichándolos, como en el caso de este libro. Juicio final de César García Muñoz. Este libro fue publicado por una subsidiaria de B de Bolsillo que se dedica justamente a eso, a localizar autores independientes y publicarlos de manera tradicional. Algo que me gustaría aclarar es que muchas veces los manuscritos no son rechazados por una editorial porque sean malos o porque las editoriales sean entes malvados que se dedican a rechazar autores nuevos. No, muchas veces se debe a que o bien mandamos nuestros manuscritos
con muchísimas faltas de ortografía. Entonces si lo llegan a leer y ven que la primera página está llena de errores ortográficos, pues obviamente lo van a descartar, porque será como muy complicado de leer. Y además les llegan muchísimos borradores de novelas, entonces yo creo que usualmente suelen tener demasiados libros por leer, lo que les dificulta poder encontrar esas novelas que valen la pena entre un mar de borradores que no están corregidos o que no fueron escritos con el suficiente cuidado. Entonces en medio de ese mar les es imposible detectar las novelas que realmente vayan a destacar. Entonces muchas veces no es problema de las editoriales, muchas veces es que simplemente tienen un sobrecupo de borradores que les llegan y simplemente es físicamente imposible leerlos todos. Entonces apuestan por escritores que ya hayan probado tener un éxito, ya sea dentro de su misma casa editorial o buscando, como les digo, en Amazon y viendo qué escritores están realmente conectando con el público. Entonces tampoco deberíamos satanizar a las editoriales si no nos quieren publicar, porque muchas veces ni siquiera tienen la oportunidad de leer nuestros libros. Puede que nuestros libros, si se los mandamos, se pierdan en todo este mar de otras propuestas que tienen. Entonces lo mejor y el consejo que yo les daría si quieren dar a conocer su novela es que intenten llegar al público objetivo de esta novela y conectar con ellos. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya agradado y sobre todo quiero saber en los comentarios, me interesa mucho qué piensan de estas 3 novelas, qué piensan de todos estos remakes, y a quienes ya las hayan leído, ya sea el de Harry Potter, el de Crepúsculo o de Juegos del Hambre, quiero que me digan si sí son novelas que valen la pena o si solo fueron pretextos para seguir sacando dinero. Los veo la próxima semana en el próximo video y espero que estén muy bien.